Ahí está ya. Voy a salir. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Quise que traer algo especial para difundirnos un poquito más con respecto a lo que estamos pasando ahorita. Y quiero que abramos la palabra de Dios en el Salmo 42. Salmo número 42. Hoy vamos a ver un salmo. Salmo número 42. Salmo 42. Amén. Leo un versículo yo y un versículo ustedes. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor en el Salmo 42, al músico principal, masquil de los hijos del Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida a ti, me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misal. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que de mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos para celebrar este culto de oración, Padre. Señor, te pedimos que ahora al exponer este hermoso salmo, Señor, tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras vidas y nos des aliento, nos des fortaleza, aumentes nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de esto, Padre. Ayúdanos, Señor, guíanos a través de tu bendita palabra. Señor, obra en nosotros, Padre. Te lo rogamos, Señor. Y también te pedimos que bendiga las oraciones que hemos de hacer juntos, Señor, para que, Señor, tú obres de una manera gloriosa, Señor, según tu santa voluntad. Padre, gracias una vez más por permitirnos estos momentos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Verdad? Entonces, no se sabe, hermanos, quién escribió este salmo. No hay una autoría, no hay algo como los anteriores que sean Salmo de David, ¿verdad? No hay algo que nos pueda decir qué es, pero en sí, este salmo trae la misma esencia, el mismo espíritu de David, ¿verdad? La forma de expresarse de David. A tal grado que Spurgeon decía que sería más fácil creer que la segunda parte del progreso del peregrino fue de otro autor que creer que este salmo no lo escribió David. Amén. Entonces nosotros podemos ver que a lo mejor este es muy probablemente sea un salmo de David, escrito muy probablemente cuando lo persiguió su propio hijo Absalón, ¿verdad? Que fue una persecución. ¿Sí? Pero hay algo importante dentro de este salmo, en su carátula, en algunas Biblias no aparece, pero en otras sí, sobre todo en las escritas sí aparece en la Reina Valera, que dice salmo, ¿verdad? Masquil de los hijos de Coré.
O sea, este salmo fue enviado a los hijos de Coré. Pero aquí tan solo este título, los hijos de Coré. Recordemos quién fue Coré. ¿Quién fue Coré, verdad? Coré fue ese hombre que se rebeló contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Y que se abrió la tierra y lo tragó junto con otras familias por haberse rebelado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vemos aquí un salmo dirigido hacia ellos para que ya sea que estos lo canten, lo entonen o dirijan esta parte, ¿sí? Entonces, por favor vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos cuándo sucedió lo de Coré, en los tiempos de Moisés. Aquí estamos en el tiempo de David, ¿verdad? Entonces, quizá muy probablemente ya pasaron entre 5 o 6 generaciones después, ¿verdad? Y vemos a los hijos de Coré ahí. Y esto nos habla de otra cosa más que la gracia de Dios actuando. La gracia de Dios actuando, a pesar del pecado del padre, ¿verdad? De Coré y su transgresión y todo, Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Que restaura familias posteriormente, ¿verdad? Que hace restauraciones a nuestras descendencias y nos volvemos al Señor con todo el corazón. Amén. Y entonces en Números capítulo 26, versículo 11, encontramos que los hijos de Coré no murieron, por eso es que están aquí, ¿verdad? La tierra se abrió y se tragó a Coré con familia, pero los hijos de Coré no murieron, murieron los hijos de los otros, ¿verdad? Y así entonces entramos de lleno a nuestro versículo número 1 y 2, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David siente una profunda sed de Dios. Si este salmo lo escribió David, David siente una profunda sed de Dios, ¿verdad? Como dijimos, quizá está en medio de una persecución y eso le está haciendo que David no se pueda congregar en el templo, que David no pueda ir a adorar a Dios en el templo, ¿verdad? A David le gustaba mucho eso, la adoración a Dios en el templo, ¿verdad? Era algo hermoso. Recordemos versículos posteriores, ¿verdad? En este mismo salmo dice: yo llevé a mucha gente a la casa de Dios, yo los iba guiando y con ello entonaba cantos. Entonces, aquí principalmente lo que se está refiriendo es que la persecución que está sufriendo el salmista, la tribulación que lo está haciendo, lo ha alejado de la casa de Dios, y él tiene una sed intensa de volver a reunirse. Él desea, él anhela, como dice un salmo también de David, ardiente y fervientemente los atrios de Dios, ¿verdad? Desea esos atrios de Dios. Eso es lo que debe de haber en todo cristiano. Eso es lo que debe de haber en todo cristiano, todos nosotros. ¿Cómo estamos sintiendo que no nos estamos reuniendo todos juntos? Debe haber un dolor, debe haber una tristeza, debe haber una aflicción en nosotros, que no nos estamos pudiendo reunir todos a adorar el nombre del Señor. Y David lo decía, ¿verdad? David sentía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué brama un ciervo? ¿Cuál es la razón? Una, bueno, porque tiene sed. Pero algunos que analizan a los siervos dicen que a lo mejor pudiera ser también que brama para que lo oigan otros, ¿verdad? Otros siervos, y le dirijan hacia dónde está el camino para el agua, ¿verdad? Es muy probablemente que sea eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a David, que está también gimiendo y clamando. En otras palabras, está pidiendo también el refuerzo de sus hermanos, ¿verdad? Para que se unan a él en este sentido. Y eso es lo que debe de haber en nosotros como cristianos. Debe de haber el sentido de reunirnos entre hermanos, de buscar la comunión entre hermanos, de buscar ese reunirnos. Y cuando no lo hay, tiene que haber una tristeza en nuestro corazón. Porque si no hay esa tristeza en nuestro corazón,
entonces hay algo que está mal dentro de nosotros. Hay un enfriamiento espiritual, muy probablemente, ¿verdad? Si nos da igual que no asistamos o que asistamos, ¿verdad? Donde nos reunimos, entonces algo está mal, algo está empezando mal dentro de nosotros, ¿sí? El deseo ferviente de un cristiano espiritual es tener comunión con su Dios, sí, personal, todos los días, pero también es tener una comunión colectiva con Dios, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que en el sentido de cuando la iglesia se reúne, hay una manifestación especial de Dios en la iglesia. Invisible, pero hay una manifestación especial. Dios está, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, es como el buen óleo, y a lo último dice, es donde Dios envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos reunimos sucede eso. Entonces vemos aquí al salmista quizá pasando lo mismo, no en la misma medida, ¿verdad? Pero algo similar a lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? A lo que nosotros estamos pasando y nos debiera de doler eso. Nos debiera de doler pasar por donde está la iglesia y verla cerrada, ¿verdad? Nos debiera de doler, sentir que algo está mal, que algo no está bien, llorar y llorar ante Dios. Vemos al salmista aquí que derrama su alma delante de Dios, ¿verdad? Él se vierte porque él desea eso. Un cristiano que quiere una adoración solo individual, algo está mal en su vida, hermanos. Necesitamos forzosamente, ¿verdad?, buscar los atrios del Señor, pero junto con todos los hermanos. Amén. Aunque también este salmo se puede aplicar también a otros momentos, en momentos fuertes de persecución para el cristiano, ¿verdad? Donde siente que está atravesando un valle de muerte, un valle de sombras, ¿verdad? En este mundo falaz, en este mundo que, ¿verdad?, que nos enseña que la vida pareciera que es aquí, pero no es así, ¿verdad? Cuando la prueba, la tribulación o la persecución está llegando, ¿verdad?, fuerte a nuestra vida y te tiene desgastado, entonces sientes una gran sed de Dios. Sientes una gran sed de Dios, y es lo que estaba sintiendo aquí el salmista. No solo era que se había alejado de la casa de Dios, sino que también esta persecución lo tenía desgastado, ¿sí? Lo tenía muy desgastado. Y esas palabras, tengo sed, ¿verdad? Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Nos hace recordar también las palabras de Cristo en la cruz, cuando dijo, tengo sed, ¿verdad? Tengo sed. Nosotros necesitamos, hermanos, siempre sentir esa sed de Dios en nuestra vida. Que cuando un día no podamos estar en la casa de Dios, que cuando un día no podamos estar en comunión con Dios, nuestra alma debe de sentir una sed de Dios, una sed del Señor, ¿verdad? ¿Dónde está esa sed en el pueblo de Dios? Necesitamos volver a esa sed. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Capítulo qué? 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. ¿También? Sí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que el día se acerca. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, la necesidad que tenemos de congregarnos. El escritor de Hebreos, recordemos que le está hablando a los hebreos cristianos, a hebreos cristianos, de la necesidad de no dejarse de congregar. Ellos están en medio de gran persecución y los insta a no dejarse de congregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, porque cuando nos congregamos, hermanos, somos estimulados al amor y a las buenas obras. Y hace algo más, dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día?
día de la venida del Señor. Creen que el Señor viene por su iglesia. El arrebato. El arrebatamiento, amén, amén. El arrebatamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que sentir eso. Entonces el escritor está amonestando a los hebreos cristianos, ¿verdad? A no dejarse de congregar, ¿sí? A buscar esa unión con los hermanos, porque solo así vamos a mantenernos firmes en medio de esta terrible cuestión, lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que no sabemos a qué puntos vayan a llegar, pero pues seguimos viendo problemas cada vez más fuertes, ¿no? Ahorita estaba leyendo en las noticias de internet, falta que lo corroboren unos científicos en una universidad de Estados Unidos, en Nuevo México, descubrieron que hay una nueva cepa del coronavirus y que es más contagiosa y más peligrosa que la anterior. Entonces, digo, todavía no debemos agarrar esto como una verdad, ¿no? Apenas lo subieron para revisión, pero se está hablando ahora de esto, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo esas cuestiones y las noticias de que a lo mejor el encierro se alargue, la cuarentena, y eso provoque caos económico, provoque varios detalles que se puedan venir el día de mañana, ¿verdad? Lo mismo. Entonces lo que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Es ver la forma como podemos siempre congregar. Siempre tenemos que buscar esa forma, hallar la manera, ¿verdad? Porque es una sed que hay dentro de nosotros. ¿Y por qué esa sed dentro de nosotros? Porque al Hijo de Dios le gusta, le agrada obedecer a su Señor. Y no solo es porque la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos, pero es un mandato del Señor, sino también porque tenemos el cuarto mandamiento, ¿verdad? Guardarás el día de reposo. En este caso, hermanos, en la cuestión cristiana, el sábado cambió por el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo resucitó a nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que obedecer el mandamiento del Señor de guardar el día del Señor. De guardar el día del Señor. Extrañamente, todos los otros 9 mandamientos aparecen en el Nuevo Testamento. Solo ese mandamiento no aparece por el cambio, por el cambio que hubo, porque a partir de los apóstoles se empezó a guardar como día del Señor el domingo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Entonces es un mandamiento del Señor y tenemos que anhelar eso. Y cuando no podemos, es un dolor dentro de nosotros, es una angustia, como dice David ahí, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y dice el versículo 2, de ahí del Salmo 42, que dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Muy probablemente aquí David o se está refiriendo a la gente por donde él va pasando, se está refiriendo a la misma gente que lo va acompañando, ¿verdad? Y que le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, muchas veces nos puede llegar de gente externa, nos puede llegar de gente de la misma iglesia a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú decías? ¿Dónde está ese Dios que tú hablas? Así le estaban diciendo a David, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Pero no solo a David se lo dijeron, este salmo también contiene mucho de la cruz de Cristo. En primer lugar, ¿verdad? Nosotros vemos en las palabras de Cristo en la cruz. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 43 y 44. Mateo capítulo 27, versículo 43 y 44. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le juzgaban también los ladrones que estaban crucificados por él. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos, y a otros le decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo, la gente, ¿verdad? Los sacerdotes y todos eran los que les decían, confío en Dios. Y son las mismas palabras casi de David. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que decías? ¿Verdad? Veo a veces esto, inclusive en algunas publicaciones de ateos, ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de los cristianos? ¿Verdad? ¿Dónde está su Dios? A ver qué dicen tener, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, que así va a ser.
en medio de nuestra tribulación, de nuestra angustia, Satanás va a venir y va a utilizar a gente de fuera o gente de dentro para estar diciéndonos dónde está tu Dios. Y para nosotros es una angustia. Si hay un dolor en nuestro corazón porque quisiéramos que Dios actuara y nos permitiera rápidamente volver a congregarnos, permitiera que rápidamente pasara esto, ¿verdad? Permitiera que esa gente pudiera ver que Dios es real. Pero Dios tiene sus tiempos y sus modos de tratar con ellos, ¿verdad? Entonces va a haber en situaciones en nuestras vidas muy difíciles, hermanos, donde parecerá que Dios se ha apartado de nosotros. Van a venir tribulaciones fuertes que parece, repito, y parece, subrayo, que Dios se apartó de nosotros. Pero Dios nunca se aparta de nosotros. Dios siempre está ahí, solo que ha enmudecido porque está tratando con nosotros. Amén. A menos, obviamente, a menos, ¿verdad?, que se refiera a un pecado que hemos cometido, ¿verdad?, que no nos hemos arrepentido y apartado de él. Nosotros sabemos que eso sí interrumpe la comunión con el Señor, ¿verdad? Pero Dios permite que pasemos por pruebas, por situaciones difíciles, y Él está ahí al lado, viendo nuestra reacción, pero no dejándonos, porque Dios nunca nos va a dejar. Aunque nos sintamos que estamos solos, aunque no sintamos que es esa presencia que a veces sientes en tu corazón, aunque sientas un vacío, el verdadero cristiano pasa a veces por estas situaciones y llora por ese vacío, llora por esa sensación de no sentir la comunión con Dios, ¿verdad? Yo no sé si te ha pasado, pero a mí hay días que sí me han pasado, que me he levantado y no siento esa comunión con el Señor. ¿Dónde estás? No sé qué pasa, qué sucede. ¿Sí? Y vamos al versículo 4 de nuestro Salmo 42. Fíjense, lo voy a leer. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vean el corazón de David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. David se acordaba cuando se podía reunir, ¿verdad?, con todo el pueblo y cómo conducía al pueblo hacia la casa de Dios. Y eso le producía a David llorar profundamente, ¿verdad? David era alguien que invitaba a la gente a ir a la casa de Dios, ¿verdad? Que no la invitaba a ir a otros lados, la invitaba a ir al templo, la invitaba a ir a la casa. Así es. Amén. Exactamente. Entonces, el cristiano desea que todos se reúnan en la casa de Dios y todos estén allí. Entonces, repito, es una tristeza para nosotros, no nos podemos reunir todos. Es una tristeza cuando convocamos por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, y ver que faltan muchos. Hay tristeza en nuestro corazón. Hay tristeza, ¿verdad? Nosotros tenemos que conducir a todos hacia la casa del Señor, hacia esa comunión viva con el Señor, pero hacia la casa. Y dice entonces David, el versículo 5, 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo mejor que podemos hacer en esos momentos, hermano, en esos momentos lo mejor que podemos hacer es hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. Cuando estemos en situaciones difíciles, en situaciones fuertes, o en estos casos, ¿verdad?, es hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios, ¿verdad?, y traer esas promesas de Dios a nuestra vida y confrontarnos a nosotros mismos como David, y dice: ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué tienes esa sensación? ¿Que acaso no estás confiando en el Señor? ¿Que acaso no estás confiando en Él? Porque aún he de alabarle.
qué es eso, hermanos? Porque aún he de alabarle. David sabía que no era su final ahí. David sabía que no era su final, que vendría tiempo cuando él se podría volver a congregar, sea aquí en la tierra o sea allá en el cielo, pero él sabía que vendría el tiempo, ¿verdad?, donde se volvería a congregar con los hermanos, porque aún he de alabarle. Y dice, salvación mía y Dios mío. En medio de esa situación difícil, David no dice que Dios le va a dar salvación. David dice que Dios es su salvación. Dios mismo es su salvación, ¿verdad? Por eso le dice salvación mía. No dice de ti viene mi salvación, dice salvación mía. Dios es nuestra salvación, hermano, ¿verdad? Dios nunca, dice la palabra de Dios, dice el apóstol, que Dios nunca nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará con la tentación la salida. Amén. Dios siempre, hermanos, Él para nosotros, para los que estamos en Cristo Jesús, Él es salvación nuestra. Amén. Él es salvación nuestra. Y Él nunca nos fallará. Él siempre nos guardará. Y dice David, y Dios mío. Esto es algo bien importante también. Tú estás sintiendo que realmente Dios es tu Dios. Amén. Es tu Dios. Porque dice David, Dios mío. No una expresión como hace el mexicano, Dios mío. No, Dios mío. O sea, es mi Dios, me pertenece. Y es que en Cristo, hermano, nosotros le pertenecemos a Él, pero Él nos pertenece a nosotros. Es verdad, Él nos pertenece a nosotros. Entonces, podemos confiar en esas palabras, como dijo el profeta Isaías también cuando David dice, espera en Dios, el profeta Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, Isaías, libro del profeta Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está, ¿verdad? Espera en Dios, dice David, espera en Dios. Y el profeta Isaías dice, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que aquí vemos dos cosas que David está evocando en la vida cristiana que son muy importantes, hermanos. Una es la fe y la esperanza. La fe y esperanza están puestas en estos versículos que leímos del Salmo, ¿verdad? La fe nos da la certeza de lo que Cristo nos ha dado, ¿verdad? De lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. La fe nos da eso. Pero la esperanza de lo que Él hará más adelante por nosotros. Amén. La fe de la mano, ambas juntas, ambas sustentadas en Cristo y sus promesas. Amén. Ambas sustentadas en eso. Por ejemplo, cuando Pablo en el capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ni la muerte ni la vida, dice. Así es. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esas son las palabras que nosotros debemos de confiar. Esa fe viva en el Señor y esa esperanza de que si yo espero en Él, Él va a actuar. Él va a actuar. Él va a actuar. Porque Él sigue siendo el mismo Dios. Amén. Entramos al versículo 6 del Salmo 42. 6 y 7. Y dice así, Dios mío, otra vez, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Misai. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas
han pasado sobre mí. Y otra vez David vuelve a poner, Dios mío, ¿verdad? Él es mi Dios, Él es mi Dios. Es muy importante esto, es realmente entender una vez más, y David lo va a repetir como 3 veces en este salmo, ¿eh? En medio de la lucha nosotros debemos tener que Dios es nuestro Dios. Esa es nuestra fortaleza, ese es un clamor profundo, ¿sí? Nosotros podemos ver que el salmista entonces estaba pasando algo muy especial. Él dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, David aquí está describiendo muy probablemente una tromba en el mar, ¿verdad? De Galilea o en alguna zona cercana. Hay una tromba tremenda con olas grandes vientos, ¿verdad? Quizás remolinos formándose, ¿sí? Entonces David está describiendo lo terrible que es estar en medio de eso, y así se sentía David, así se sentía su alma, como si estuviera en ese momento, ¿verdad? Y repito, este salmo nos proyecta a Cristo en la cruz. El Señor Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sentía solo, se sentía en medio de ese caos, de eso tan tremendo, ¿verdad? Aquí David, guiado por el Espíritu Santo, está mostrándonos cosas que el Nuevo Testamento no expresa, para no alargar tanto la cuestión, pero vemos lo que el Señor estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Un abismo se abrió sobre él. Gracias. Gracias, ya está ahora seco, ¿verdad? Si David se sentía en medio de una tromba marina así tan fuerte, tan angustiado, o sea, el problema era tan así, ¿cómo se habrá sentido el Señor? ¿Desamparado? Mucho peor. Solo, a pesar de lo que había hecho, todo eso. Sí. Mucha gente lo seguía. Y sentir el desamparo de su padre. Él sí sintió el desamparo de su padre. El desamparo total de su padre. Pero qué bueno que él venció. Amén. Pues sí. Perdón. ¿Yo era no? ¿No creía? Así es. El Señor. Amén, amén. Vamos al versículo 8 de nuestro salmo. Versículo 8, Salmo 42, 8. Además, disfrute de nuestras ricas tortas, ligas, pizza y mucho más. No olvides preguntar por nuestras pizzas a domicilio. Recuerde, estamos ubicados en la colonia Equidad, a un costado de la bomba del agua. Taquería El Sazón. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. David sabe que está en medio de una gran tormenta. Está en medio de una noche bastante oscura y tenebrosa, ¿verdad? Pero que esa noche no es perpetua, que esa tormenta no es perpetua, que esa tormenta solo es un breve momento que él está pasando, y él está confiando plenamente en el Señor, que Él es el que controla todas las cosas. Amén. Él está controlando todas las cosas. Esto me acuerda a las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros estamos viendo, pero de día mandará Jehová su misericordia. O sea, vendrá el momento, la noche va a pasar, por eso en la noche su cántico estará conmigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender eso, hermanos,
que aún en medio de la situación más difícil, Dios va a estar con nosotros, pero esa situación difícil no va a durar para siempre. Es solo un leve momento, un momento leve. Decía por ahí viendo la película de Pablo Apóstol, ¿verdad? Según, no hay algo que sustente que fue un hecho real, pero tiene una aplicación buena para nosotros. Que Lucas, el médico, el que siempre andaba con Pablo, ¿verdad? Pablo ya estaba encarcelado, entonces él va a visitar a los hermanos que van a sacarlos para los leones, ya están en el estadio para ser sacados a los leones, y Lucas los visita y les dice ya cuando están a punto de salir: hermanos, recuerden, solo es un momento de sufrimiento y una eternidad de gozo. Recuerden eso siempre, ¿verdad? Recuerden eso. Todo lo que nos pueda pasar en esta vida no es comparable con la gloria venidera, dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Que nosotros ha de manifestarse. No es comparable. Y como dice aquí en este que leímos, ¿verdad? Esta leve, fíjense cómo dice, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Él mandará siempre, ¿sí?, su misericordia sobre nosotros. Entramos al versículo 9. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por opresión del enemigo? Fíjense, aquí David no está cuestionando a Dios. Aquí David le está diciendo: diré a Dios, roca mía. Roca mía. La roca, ¿quién nos recuerda? A Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la roca de nuestra salvación, ¿sí? Jesús dijo: el que edifica sobre la roca, ¿verdad? Vendrán tempestades y todo, y golpearán contra esa casa, pero esa casa permanecerá. Amén. Jesús nunca nos dijo que no van a venir tormentas sobre nuestra vida. Jesús nunca dijo que no iban a venir huracanes contra nosotros. Pero Jesús dijo que si estás sobre la roca, vas a permanecer. Amén. Vas a permanecer. Pero si estás sobre la arena, esto es fundamentado en religiones humanas o filosofías humanas o dogmas humanos, ahí sí tu casa se va a destruir. Amén. Entonces dice: roca mía. Dice: diré a Dios. O sea, diré. Y aquí él dice: ¿por qué te has olvidado de mí? O sea, cuestionaré a Dios diciendo: ¿te has olvidado de mí? O sea, eso no puede ser. Es como si dijera David, ¿no? ¿Cómo mi alma, como alma, pretendes cuestionar a Dios que se ha olvidado de ti? Aunque aparezcan las circunstancias, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvidará de nosotros. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Uno. 1:5. Libro de Josué. Léalo usted. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí está, ¿verdad? Dios le promete a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y esto nosotros lo podemos también llevar a lo que el Señor nos ha prometido a nosotros en Mateo 28:20. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice, va, ¿por qué te has olvidado de mí? O sea, ¿diré yo eso a Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? No, ¿verdad? No podemos decirlo. Y luego David hace una segunda pregunta: ¿diré yo a Dios, por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Cuando nosotros andamos enlutados por la opresión del enemigo, hermanos, es porque no hemos quitado nuestra mirada del Señor y la hemos puesto en nuestras circunstancias. Y entonces estamos creyendo que el enemigo no está bajo el poder de Dios. El enemigo no está bajo la soberanía de Dios. Que el enemigo, si quisiera, pudiera destruirnos. Y estamos creyendo eso. Cuando perdemos de vista que es nuestro Dios el que está controlando todo esto.
el que le está permitiendo al enemigo, y Dios le va a permitir hasta donde Él establezca, hasta donde Dios establezca que puede tocarnos, como en el caso de Job, ¿se acuerdan? ¿Sí? Déjame que lo toque, ¿verdad? Bueno, está bien, toca sus cosas, pero no lo toques a él. Y Satanás no pasó de la orden que Dios le dio. Y volvió otra vez, ¿verdad? Con Dios. Y le dijo, ¿cómo viste a mi siervo Job? Que no hay otro como él, ¿verdad? Sí, pero déjame tocarle su cuerpo, ¿verdad? Déjame tocarlo a él ahora. Bueno, está bien, tócalo, pero no toque su alma. Y Satanás tuvo que obedecer eso de Dios. O sea, Satanás no puede ir más allá de lo que Dios no le autoriza. Es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente, hermanos. Que el enemigo no puede ir más allá, ningún enemigo de nosotros, de la iglesia, puede ir más allá de lo que Dios ha establecido, porque Él es el soberano que está sobre su trono, sentado, gobernando todo. Es más, el virus, el coronavirus, no puede ir más allá de lo que Dios le tenga autorizado. No puede ir más allá de lo que Dios le haya autorizado, ¿verdad? Aunque haya sido un virus creado por el mismo hombre, no puede ir más allá. Dios tiene control sobre todas las cosas, ¿verdad? Él está sentado en su trono, Él sigue gobernando, Él es el soberano de todos los reyes. Amén. Entramos al versículo 10 y 11. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y David vuelve a decir y repite esa parte: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿verdad? Otra vez David vuelve a decir eso: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. El salmista no estaba siendo librado de la afrenta de los enemigos. No estaba siendo librado, y eso nos habla, hermanos, que como cristianos no vamos a ser librados de eso, ¿verdad? Va a haber momentos difíciles que nos van a decir dónde está tu Dios, pero otra vez nuestra reacción tiene que ser diferente. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos, cuestionarnos por qué te estás abatiendo ante esta situación. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes angustia? ¿Por qué andas con temor? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está tu Dios? No dices que tu Dios es el todopoderoso, el soberano. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Dios? El apóstol Pablo y Silas, cuando fueron arrestados, ¿verdad? Y llevados a un calabozo, y no solo llevados a un calabozo, sino atados a un cepo, o sea, pies y manos, ¿verdad? Puestos en una madera, y estaban en el calabozo, en lo más profundo de las cárceles, ¿verdad? Donde pasaba parte del drenaje de la ciudad. Se imaginan los bichos y todo, que se te suban cucarachas y sin podértelas quitar. Y sin embargo David no estaba ni temeroso, porque el estar ahí era una sentencia de muerte, porque si se llenaban las cárceles, el imperio romano abría el drenaje completamente, ahogaban a todos los presos y metían a los nuevos a limpiar todo y los encerraban. Así actuaban los romanos, ¿sí? Entonces sabían que muy posiblemente era una sentencia de muerte también el momento de estar allí. Todo lo insalubre, lo mal oloroso, los bichos, las ratas, todo estaba ahí pasando por ellos. Y sin embargo no vemos a Pablo ni a Silas estarse quejando, llorando: ay, pobre de mí, oh, miserable de mí, oh, y ahora qué voy a hacer, me van a agarrar infecciones por esto. ¿Ellos qué hacen? ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Se pusieron a adorar a Dios, ¿verdad? Se pusieron a cantar cantos al Señor, ¿verdad? Estaban gozosos, dice la Escritura. Cambiaron su lamento por gozo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos de aprender. Eso es lo que está aquí enseñándonos David, ¿verdad? Que en medio de toda esta situación no tenemos por qué abatirnos. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos: oye, no hay pan, oye, no hay nada para comer, oye, ya nos van a venir a cortar la luz, oye, ya nos van a venir a hacer esto. ¿Por qué te abates, Juan? ¿Por qué? ¿Acaso el Señor nos dijo que Dios da de comer a los pajarillos y que más valemos nosotros que los pájaros? Que si Dios viste a los lirios, ¿verdad?, y a la hierba del campo, que más valemos nosotros para Dios que ellos. ¿Acaso no nos dará Dios el alimento
el sustento, el calzado, el vestido, el techo donde vivir? Claro que sí, claro que sí. Dios sigue siendo nuestro mismo Dios. Entonces, ¿por qué turbarnos? ¿Por qué angustiarnos? Digo, sí van a venir esos momentos y de repente van a salir esas reacciones de angustia, de temor, pero es cuando nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos con la palabra. Es en ese momento que cuando empiezas a sentir el temor, cuando empiezas a sentir esa turbación, cuando empiezas a sentir esa angustia, esa desesperación, háblate la palabra a ti mismo. Háblate a ti mismo. Y habla esas promesas de Dios para nosotros, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Así el Señor va a estar conmigo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Esas son palabras del Señor. Él nos va a ayudar en los momentos más difíciles si confiamos en Él, ¿sí? Y podemos en verdad entender esto. No sabemos qué nos esperará el día de mañana. No sabemos qué difícil se pondrá esta situación. Pero hay un canto hermoso que de niño yo lo escuchaba, bueno, de adolescente, y decía: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. No sabemos qué va a venir mañana. Sabemos el futuro que dice la Biblia, ¿verdad? Pero no sabemos el mañana qué va a pasar. No sabemos la angustia que se vaya a venir, no sabemos si se viene una persecución para la iglesia, no sabemos muchas cosas. Pero lo que sí sabemos y podemos estar seguros que Dios nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Y que debemos de estar seguros, así como Job, cuando estaba pasando esa dura prueba que yo creo que ninguno de nosotros la ha pasado, ¿verdad? Que le quiten todos sus bienes en un día, que sus hijos se le mueran en un día, mismo día, y que aparte pierda la salud al poco tiempo, ¿verdad? Imagínense, más Job, ¿verdad? Quisiera que lo leyéramos, Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén, ¿verdad? ¿Cómo dice Job? Aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Hermanos, aunque él decida que algo es para muerte de nosotros, en él esperemos. Porque al final de cuentas, si partimos, nos vamos a un lugar mejor. Nos vamos a un lugar mucho mejor. Entonces, cuando veamos ese panorama que viene sobre nosotros, acordémonos de este salmo, hermanos, y hablémonos a nosotros mismos con la palabra de Dios, y hablémosles al hermano con la palabra de Dios. Cuando veamos a un hermano titubear, tener miedo y todo, hablémosle con la palabra de Dios, diciendo: bueno, ¿en qué Dios estás confiando? ¿Verdad? Vamos, él acaso no ha dicho que nos va a dar el sustento, que nos va a dar el abrigo. ¿Acaso no dijo el Señor que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso no dijo que más valemos que nosotros, que los pajarillos, y nos va a mandar el alimento? O sea, ¿o acaso, como dijo el Señor mismo, se ha cortado la mano del Señor para salvar? No. Tenemos un Dios glorioso, maravilloso, todopoderoso, que está a nuestro favor y está obrando en nuestro favor, hermano, ¿verdad? Y podemos entonces decir como el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nuestra redención está asegurada. Nuestra redención está totalmente asegurada. Y si Dios está con nosotros, aunque Satanás y todos sus huestes de maldad, aunque el mundo entero se venga contra nosotros, Dios está con nosotros. Dios está, y eso es lo importante. Entonces, cuando lleguen esos momentos difíciles, aférrate a las promesas del Señor. Aférrate a las promesas del Señor. Háblatelas a ti mismo. Háblatelas vez tras vez, tantas veces como sea posible, para que tu fe y tu esperanza se pongan en el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor Dios,
por darnos este hermoso salmo, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe, a tener esa fe fuerte, esa fe sólida, Señor. Aunque cuando vengan los temores, los miedos, las angustias, podamos recordar todas y cada una de tus promesas que nos alienten, Señor, a seguir adelante, que nos sustenten en medio de esa tormenta, Señor, que nos den esperanza viva, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, porque somos carne, Señor. Somos carne, y ayúdanos también, Señor, a ser de esos que cuando ven a un hermano en miedo, en temor, en desesperación, a recordarles las promesas del Señor, recordarle que tenemos una garantía en Cristo Jesús, que Él es nuestra garantía máxima. Oh Señor, ayúdanos. Quita la incredulidad de nuestro corazón, quita la incredulidad de nosotros, Señor, y ayúdanos a esperar plenamente en ti. Ayúdanos a, como Job dijo, Señor, aunque tú nos matares, en ti esperaremos. Oh sí, Señor, ayúdanos. Y poder cuestionar a nuestra alma, ¿por qué te abates? Señor, no hay una razón, pero no cabe duda que somos carne, Señor. Y que a veces vienen esos sentimientos a nuestra vida. Y a veces vienen todo eso a nosotros, esa desesperación, esa angustia, ese temor, ese miedo, Señor. Pero cuando venga todo eso, Señor, que tu Espíritu nos recuerde lo que vimos hoy, Señor. Que tú estás con nosotros, que tú sigues sentado en tu trono, que tú estás gobernando todas las cosas y que nada de lo que acontece sin que tu voluntad, Señor, sea expuesta en eso, Señor. Y que además, Señor, tú no permitirás nada que no sea para el bien de nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por este hermoso salmo que también nos proyecta hacia la cruz de Cristo, cuando Él, en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa oscuridad, Señor, que Él padeció, oh Padre, Él pudo sustentarse también en medio de todo esto. Con las palabras tuyas, con tus promesas, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos y guíanos, Señor. Y ayúdanos a imitar la fe de aquellos que en medio de gran persecución, de angustia, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada, Señor, han permanecido fieles a ti, Señor, con una confianza firme y con gozo en su corazón, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias porque tú traes tu palabra a tiempo para nosotros, Señor. Fortalécenos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.